Al Señor damos la gloria, al Señor damos la honra, a Él damos la alabanza y toda la adoración. Saludamos a cada uno de los hermanos, hermanas, sus familias, por estar con nosotros en esta transmisión y declaramos que la gloria de Jehová nuestro Dios está sobre cada una de nuestras vidas. Yo les invito en esta hora a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, Salmo número 5, libro de los Salmos, Salmo número 5, bendito el nombre del Señor. Yo le invito que ahí en el lugar donde se encuentra pueda abrir la Biblia, tomes la Biblia, la palabra del Señor en su mano y vamos a leer el primer versículo. Vamos a analizar todo el Salmo 5, esta plegaria maravillosa de David en un momento de su vida. Algo maravilloso que encontramos de David es que David siempre acudía a Dios en todas sus circunstancias. Y yo le invito a que lea conmigo el versículo 1, lea conmigo el versículo 1 del Salmo número 5, y dice la palabra del Señor: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Yo quiero que presentemos este momento al Señor y pidamos al Espíritu Santo de Dios que Él nos enseñe lo que cada uno de nosotros necesitamos aprender. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos esté enseñando hoy lo que necesitamos aprender. Que tu Espíritu Santo, que conoce cada corazón, dile: Espíritu Santo, tú conoces lo que hay en mí, tú conoces lo que estoy sintiendo, tú conoces lo que estoy viviendo. Espíritu Santo, a través de tu palabra, enséñame lo que yo necesito aprender hoy. Susténtame con tu palabra, que tu palabra sea medicina para todos nuestros huesos. En el nombre de Jesús, amén. Realmente el libro de los Salmos es el himnario del Antiguo Testamento, y en los Salmos encontramos una respuesta a cada afán de nuestra vida. Todas aquellas cosas que nos generan preocupación, tal vez afán, angustia. Algo que el salmista David hacía era, frente a toda circunstancia, él creaba canciones que hoy nos inspiran y hoy nos guían de cómo actuar frente a los diferentes desafíos que nos presenta la vida. Y el tema de este salmo es cómo lidiar con el afán del desánimo. Cómo hacer, cómo no dejar que el desánimo te saque del propósito de Dios. Las canciones del libro de los Salmos, por lo general, nacen o son inspiradas de circunstancias que inspiraron el pensamiento del compositor. Y este Salmo 5 no es una excepción. Cuando lo leemos, podemos darnos cuenta que este salmo surgió de una atmósfera de opresión y de prueba. Realmente David se encontraba desanimado. Cuando él compone esta canción, estaba enfrentando un momento difícil de su vida y el desánimo estaba atacando su mente, su corazón, sus pensamientos. Y yo realmente dudo de que exista algún tema más común en nuestra época que el desánimo. En esta circunstancia que hemos tenido que enfrentar, que llegó sin aviso, una de las emociones más fuertes que se está presentando hoy es el desánimo. Muchos emprendedores están a punto de tirar la toalla. Muchas personas que animaban a otros hoy están cayendo en las garras del desánimo, y muchas personas cuyas sus vidas se están volviendo como una situación donde no le encuentran salida,
donde están pensando que no valió la pena el esfuerzo, que de qué ha servido lo que se había logrado hasta ahora, sienten que en un momento todo se está perdiendo. También encontramos personas cuyas vidas parecen un disco rayado de canciones tristes. Todo el tiempo tienen algo triste que contar, algo malo les está sucediendo y ya tal vez el desánimo se les ha vuelto un hábito en su vida. Tal vez fue una relación que comenzó bien, pero que hoy parece irremediable. O tal vez un propósito de emprendimiento de una empresa que le metieron todo el empeño, toda la fuerza, toda la energía. Y en solo 3 meses parece que todo se estuviera viniendo abajo. O tal vez el diagnóstico de una enfermedad te ha quitado el ánimo, te ha quitado incluso las ganas de vivir. Tal vez te has resentido. Y pues otra situación que tal vez a todos nos ha pasado, ¿quién no se identifica con aquel individuo que se arriesga a hacer algo nuevo solamente para después sufrir la crítica de lo que podríamos llamar una galería de autodenominados jueces? Porque a veces las personas se sienten muy tristes porque se les critica, pero realmente al que no se le critica es porque no hace nada. Todo el que quiere emprender cosas nuevas, pues algo a lo que va a tener que enfrentarse es a la crítica de los autodenominados jueces que solamente están esperando qué hace otro para criticarle. Y eso lo vemos de una manera impresionante a nivel de política. Cuando sube o gana quien no es de mi corriente, entonces los movimientos de oposición están ahí para echar a botes o para desprestigiar totalmente toda iniciativa. El desánimo causado por la crítica o por esa crítica constante no puede pasarse por alto. Realmente es algo que dice por ahí que tantos golpes se le dan a una piedra hasta que por fin se vence. Y esa crítica constante hace como las veces de ese martillo, golpea y golpea y golpea. Y realmente nuestra cultura es una cultura muy crítica, es una cultura de mucho señalamiento, de tal vez vemos todo lo malo y no vemos lo bueno lo damos por hecho y lo malo sale a relucir. Realmente un ser humano está preparado para recibir una crítica constructiva que los autodenominados jueces siempre llaman, es que es una crítica constructiva, pero realmente es una actitud de crítica hacia lo que los demás hacen. Uno está dispuesto a recibirla después de 5 elogios, pero a veces son 5 elogios, 5 críticas y un elogio, entonces no logra sopesar la crítica. Y tal vez David estaba tratando de levantarse después de haber sido abatido por una crítica más, y de esa situación salió el Salmo 5. Tal vez usted se identifique con esa situación, tal vez está que ya no aguanta, siente que todo se le critica, y estás perdiendo el ánimo, estás perdiendo la iniciativa, estás perdiendo la motivación, pero las palabras que aparecen antes del primer versículo establecen el contexto histórico de esta canción. Y el título de este salmo es Plegaria pidiendo protección. Y luego en la parte de abajo del título siempre hay una referencia acerca del título y encontramos la palabra Neilot. Dice al músico principal sobre Neilot, Salmo de David. Recuerde que David era músico, pero el instrumento que él tocaba era instrumento de cuerda. Era el arpa, era su instrumento preferido, pero realmente la condición en que David estaba no le daba para un instrumento de cuerda, no le daba para eso. Y entonces él pide un instrumento, Neilot, que era un instrumento de viento, algo similar a una flauta. O sea, era algo como que podía denotar de mejor manera o describir de mejor manera el estado de ánimo
que David tenía. Y David escribió esta canción triste de desánimo. Por eso él quería que fuera tocada con este instrumento que él sentía que era mucho más adecuado para el sentimiento de desánimo que le dio vida a esta canción. Hay situaciones en nuestras vidas donde parece que no, las palabras, o no somos capaces de expresar con palabras lo que estamos sintiendo. Tal vez usted le está pasando eso, tal vez ha querido ir delante del Señor y solo se arrodilla y como que no sabe qué decir. El dolor es tan profundo, el dolor que está sintiendo es tan grande que no es capaz de decir nada. Y a veces muchas personas le dicen, pastora, pero es que no me salen palabras, o sea, voy a orar y no me salen palabras. Yo le digo, bueno, entonces cante. O sea, si no le salen palabras, pero tal vez hay un cántico que logra describir un poco lo que está sintiendo, pues hágalo a través de cántico. Y es algo que David usaba cuando las palabras como que no podían expresar. Él quería expresar a través de la música y por eso solicita ese instrumento de viento que podía manifestar de una mejor manera. A veces necesitamos como llorar, pero tampoco somos capaces de hacerlo. Pero cierto cántico rompe como el cántaro y somos capaces de desahogar ese sentimiento frustrado que tenemos ahí. Y podemos sacarlas allá de lo profundo y manifestar esa adversidad. Realmente, ¿cómo nos podemos expresar cuando las palabras no son suficientes? Y yo creo que este salmo nos va a ayudar mucho para esos momentos. Y voy a hacerle un pequeño bosquejo de este Salmo 5. El Salmo 5 comienza con un ruego y lo encontramos del versículo 1 al versículo 3 y dice de la siguiente manera: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y luego del versículo 4 al versículo 11 encontramos 4 descripciones. Del versículo 4 al 6, David comienza, o sea, cuando empieza a sonar esa flauta, él logra, como decía ahorita, como romper el cántaro y comienza a salir de dentro de él un ruego, una exclamación. Y cuando él va delante del Señor, entonces luego surgen unas descripciones que él comienza a hacer. Y la primera descripción, que está del versículo 4 al 6, es una descripción de cómo es el Señor. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y luego él hace una descripción de cómo es él, cómo es el salmista del versículo 7 al 9. Entonces él empieza a ver quién es él. Dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Allí él comienza a describir en el versículo 9 y 10 cómo son sus enemigos. Verso 10. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalo fuera,
porque se rebelaron contra ti. Y luego el verso 11 hace una descripción de cómo son los justos. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Y luego el verso 12 termina con una promesa, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Veamos la primera parte, versículo 1 al 3, acerca del clamor que sale de la boca de David. Lo primero que nos podemos dar cuenta es que es una oración matutina. Era en la mañana cuando él se reunía con el Señor. Yo veo muchos cristianos y cuando uno les oye expresar sus quejas, sus lamentos, su situación, a veces uno dice, esta persona ha soltado la comunión matutina. Y le digo, ¿a qué hora se está orando? A veces en la mañana, a veces en la noche. Pero bueno, en mi caminar con el Señor, que son más de 40 años, yo no he encontrado una hora mejor para hablar con Dios que la mañana. Y entre más temprano, mejor. Entre más oscuro, mejor. Ojalá antes de que empiecen a entrar notificaciones al teléfono, ojalá antes de que empiecen a timbrar a la puerta, ojalá antes de que los otros miembros de las familias necesiten respuestas. Algo que David sabía era que su alimento debía recibirlo del Señor muy temprano en la mañana, y eso tiene algo especial. Realmente cuando Dios sustentó a su pueblo en el desierto por 40 años, Él les daba el alimento, pero había un requisito para tener alimento diario, y era salir a recogerlo antes de que salga el sol. Mire, un cristiano que siempre el sol lo coge en la cama, su vida espiritual es muy mediocre. Todo se le vuelve un caos, todo se le vuelve un problema. Pero un cristiano que aprende a tomar de él antes de que salga el sol, es un creyente que usted lo ve muy fortalecido. Es un creyente que en las circunstancias de la vida sabe dónde ir. Y esto tiene un principio, y debe ser un principio para nosotros. Era un principio para David, que era el rey de Israel. A veces la excusa es que no puedo, no me alcanza el tiempo. Bueno, yo no sé si alguien tenga más trabajo que el rey de una nación, que el presidente de una nación. Por eso algo que establecen es que el salario más alto de una nación la debe tener el presidente, porque se supone que es la persona que más trabaja. Pero él sabía que él no podía enfrentar un día sin haber ido a su fuente. Una segunda cosa que encontramos allí en esta primera parte del Salmo es que era una petición que surgía de alguien cuyo desánimo iba en aumento. Había una situación que se le estaba acrecentando y que le estaba robando el ánimo. Cada momento su ánimo estaba desfalleciendo, estaba siendo atacado por el desánimo. Tal vez el enemigo te esté acusando por causa del desánimo. El desánimo es un sentimiento del alma, es una emoción. El problema es dejar que el desánimo conduzca su vida. A cualquiera de nosotros nos puede tocar el desánimo. Lo importante es saber cómo proceder frente a un momento de estos en nuestra vida. Recuerde, ser tentado no es pecado. El pecado es dejarme dominar por la tentación o caer en la tentación. Todos hemos tenido que enfrentar momentos de esto, pero lo importante es saber cómo actuar cuando esos momentos asoman en nuestra vida. Y vemos cómo va en aumento la intensidad. O sea, David comienza: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Pero luego empieza a intensificar: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío. O sea, ya pasa como de una oración normalita a una oración intensa, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz.
de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Estaba como la viuda con aquel juez. Señor, aquí estoy. Tú tendrás que oír mi oración. Yo no voy a dejar de clamar hasta que yo no encuentre respuesta en ti. Él va aumentando la intensidad de su oración. Y tercero, el salmista anticipa la intervención de Dios. Por fe, mire hermano, expresar, abrir nuestro corazón no es pecado. Dios no se ofende por eso. Dice, hijo mío, dame tu corazón. Pero algo que tenemos que hacer es aprender a derramar nuestra alma delante de Él hasta que surja de nuestro interior una actitud de agradecimiento, hasta que surja fe a través de la oración. Por eso vemos que en la tercera parte de este clamor, de esta introducción, de este salmo, él demuestra la fe y dice que él sabía que Dios lo ayudaría. Dos frases en el versículo 3 revelan esto. Dice, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. David consideraba su tiempo en la mañana como el lugar predilecto para pedirle a Dios algo de todo el menú de bendiciones. Y luego que él ha pedido, dice, y yo voy a esperar. Después de que David ha hecho ese pedido a Dios, él espera ansiosamente una respuesta de su Señor. Algo que David rehusó fue acostarse cargado, levantarse cargado y seguir con la maleta todo el día. No, David no aceptaba eso. Eran muchas las circunstancias que tenía que enfrentar cada día. Por eso el Señor dice, bástale a cada día su propio afán. O sea, los afanes de un día son más que suficientes como para uno llevar el de un día, el de dos, el de tres, el de toda la semana y tal vez esperar hasta el día del Señor para venir a la casa del Señor. Bueno, en estos días que estamos imposibilitados de venir a la casa del Señor, algo que no podemos permitir es perder el anhelo por la casa de Dios. Pero tampoco podemos pensar que solo en la casa de Dios yo puedo entregar mis cargas. David sabía que esto le tocaba diario, que el afán de hoy tenía que dejarlo resuelto, y si se levantaba cargado antes de empezar un nuevo día, él iba a entregar las cargas al Señor. Por eso David rehusó llevar sus cargas con él todo el día. Él prefería levantarse muy temprano en la mañana y llevar sus necesidades y presentárselas ante Dios. Yo le pregunto algo, cuando usted va, por ejemplo, a un restaurante, bueno, estos días tampoco hemos podido ir a restaurantes, pero ya con la ayuda de Dios pronto podremos hacerlo. Pero cuando usted va al restaurante y el mesero le lleva el menú del restaurante, usted no le dice, ay, tráigame cualquier cosa. No, usted ve que él trae una libreta o trae su tablet y él va anotando muy claro. Incluso, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero estos benditos meseros tienen una capacidad son 20, yo no sé cómo lo marcarán por el puestico y saber qué pidió cada uno. Porque es muy feo en un restaurante que hay 20. ¿Quién fue el que pidió tal cosa? No, ellos llegan preciso a cada comensal le llevan el menú que pidió, ¿verdad? Usted hace el pedido al mesero, pero algo que el mesero le pide es que sea específico. ¿Qué va a comer? Tal cosa. Yo recuerdo un día muy chistoso, me acuerdo de esto y me da risa. Recuerdo fuimos a un lugar, hicimos un pedido, éramos como unas 13 personas. Y entonces el joven que nos estaba atendiendo dijo, ¿qué van a tomar? Bueno, yo soy como poco paciente para que cada uno espere. Entonces, ¿qué gaseosa tiene? Entonces el uno piña, el otro uva, el otro manzana, el otro cola y pinto, el otro bueno. Entonces yo, para hacer más práctica la cosa, le dije, traiga las revuelticas.
revueltica. Y yo dije, eso ahí entre todo lo que llegue el uno tomará una y el otro, porque ya llevan casi 15 minutos y no definía. Y entonces este muchacho se demoró y se demoró en llegar con el pedido, y cuando llegó yo vi que todas las gaseosas tenían el mismo color. Y yo dije, tan raro. Y cuando la probé, entonces él lo que hizo fue en cada vasito echó un poquito de cada una, revueltica, o sea, cada vaso lo revolvió. Bueno, por eso es que nos toca ser bastante específicos para que no nos pase esto. Eso nos causó mucha risa, porque eso no se sabía qué sabía. De todas había un poquito. Por eso algo que el mesero pide es que seamos muy específicos. Yo quiero piña, yo quiero manzana, yo quiero esto. Yo le dije revueltica y entonces él la revolvió. Y a veces hacemos así la oración, revueltica, ahí como que pedimos de todo un poquito y en última no supimos qué fue lo que pedimos, y por eso nunca tenemos testimonio para glorificar al Señor, porque pedimos tanto y a lo último no sabemos qué fue lo que pidió. Algo que David hacía, y eso lo muestran los salmos, es que cada salmo está enfocado a una situación. Existen muchas oraciones que son hechas como con timidez, como que el Dios al que le pedimos como que no me va a poner cuidado. Entonces eso ahí dejemos, Señor bendíceme, Señor bendice al mundo entero. No, dígale con qué tipo de bendición quiere ver bendecido. Padre, bendice a mis hijos, sí, pero dígale a Juanito con qué bendición quiere verlo bendecido, a Carlitos con qué bendición quiere verlo bendecido, a fulanito con qué bendición quiere verlo bendecido. Usted ve, por ejemplo, cuando Jacob fue a bendecir a sus hijos, él los llamó y los bendijo con la bendición con que cada uno de ellos iba a ser bendito. Y luego usted mira el desarrollo de la vida de estos hijos de Jacob, y cada uno fue bendecido con el tipo de bendición con el que Jacob los bendijo. Mire, esto es un principio maravilloso. A veces usted no es específico a bendecir sus hijos, pero para maldecirlos sí es muy específico. Este burro, bestia, animal, ¿verdad? Y luego le rebuzna el muchacho, pero usted ¿por qué? Pues usted lo trató de burro, bestia y animal y se lo dijo una y mil veces. Entonces es muy importante que en nuestra oración no oremos con timidez. Estamos clamando, orando al Dios de toda la tierra, al que se complace en bendecir a sus hijos. No seamos ambiguos en nuestra petición. Dios nos invita a orar con una expectativa clara de pedir lo que nos ha prometido y anticipar lo que sabemos que es su voluntad. Por eso David, algo que hacía siempre que oraba era analizar el carácter de Dios, y con base en ese conocimiento él comenzaba a pedir clarísimo, 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 ¿verdad? De una manera específica, de modo que podía descansar y podía esperar. Mire, cuando usted hace un pedido, usted hizo el pedido, dice exitoso, y ya usted descansa. Tal vez demore 8 días, 10 días, 15 días. Por ejemplo, para este Día de la Madre que nos tocó pedidos virtuales, todavía hay algunos que no han llegado, pero ahí estamos esperando. Sabemos que hicimos el pedido y sabemos que va a llegar tal como lo pedimos. Por eso, después de que David presentaba su petición cada mañana, él esperaba que Dios supliría su orden y luego esperaba la respuesta durante todo el día. El descansar era como el chulito de pedido exitoso. Y de ahí él comenzaba un nuevo día libre de cargas, sabiendo que durante el día o al otro día o en 8 días o en 15 días, él vería la respuesta, pero eso ya había quedado en las manos de Dios. Realmente a través de las escrituras vemos que algo especial hay en las mañanas. Las batallas fuertes, las decisiones espirituales, en su mayoría ocurren en la mañana. Por ejemplo, Marcos 1:35, hablando del hábito del Señor Jesús, a él le gustaba muy temprano en la mañana. Dice, cuando todavía estaba muy oscuro, él salía y se apartaba a lugares desiertos a hablar con su Padre. Si él es el Hijo de Dios, ¿será que él sabía qué secretos tiene la mañana? Yo le pregunto algo. ¿Qué es lo que te tiene más desanimado en este momento? ¿Qué es lo que te tiene más desanimada en este momento?
¿De qué manera el desánimo está afectando tu vida de oración? Tal vez te arrodillas y no sale nada. Nada es nada. ¿Qué es lo que te está desanimando? ¿Qué es lo que te está quitando la ilusión, la esperanza, la motivación? Anótalo ahí, anótalo ahí. Y mañana, muy temprano en la mañana, yo le voy a invitar para que usted desarrolle su tiempo de oración con base en el Salmo 5. Después de su petición, en los versículos 1 al 3, David comienza a meditar en el día que se presenta ante él, considerando atentamente aquellos con los que se iría a encontrar. Y entonces su canción menciona 4 áreas específicas de interés. Ya las dijimos hace un momento. Primero, medita en el Señor, voy a estar con Él todo el día, me voy a fortalecer en el Señor. Era una costumbre de David, era fortalecerse en Dios. Segundo, me voy a encontrar con mí mismo, entonces comienza a pensar quién soy yo. Es muy importante que usted cada mañana se fortalezca sabiendo que eres un hijo de Dios, que está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. También se va a encontrar con esos que lo están irritando, con esos que han estado criticándolo. Tal vez usted diga, ay Dios, gracias, hoy es viernes. Ya, ay, pero ya el lunes me tendré que volver a encontrar, o me van a volver a llamar del banco, o me va a volver a llamar la señora del arriendo que me dice de qué mal me voy a morir, o me voy, ¿verdad? Y esa persona que te ha estado irritando. Bueno, David también describe delante de Dios quiénes son esas personas y luego describe al justo. Veamos cada área. Dios mismo. Allí en el versículo 4 al versículo 6, él se concentra en Dios, ¿verdad? Ya hago un ruego y ¿a quién le estoy rogando? ¿A quién le estoy suplicando? Mire, es que a veces nos concentramos tanto en el problema que Dios parece que se desapareciera de nuestra vida. Y entonces cuando Dios, el problema se le creció, que nubló la imagen del Señor delante de usted, es muy importante que usted retome quién es el Señor. Y entonces él comienza a describir a Dios y encontramos 7 cosas específicas que David menciona en estos 3 versículos acerca de Dios. La primera, no se complace en la perversidad. Esta persona está siendo perversa, me está irritando con perversidad y Dios no se complace en eso. Segundo, la maldad no habitará con él. O sea, el que hace cosas malas no está con Dios. Y si Dios por mí, ¿quién contra mí? Aunque por un camino vengan contra mí, cuando se encuentren con el Señor, por 7 caminos tendrán que huir delante de mí. Otra mención que hace acerca del Señor es que los arrogantes no se presentarán delante del Señor. Tal vez estos enemigos lo estaban humillando, señalando. Tal vez usted te sienta, soy humillada y dice, pero si soy hijo de Dios, Señor, pero mire, como dijo David, como ese incircunciso viene a humillar al pueblo y tal vez te sientas así. Esa persona te está humillando, esa persona te dice que te va a sacar los trastos mañana. Bueno, mañana no, porque mañana no pueden movilizarse para hacer eso. Pero que tan pronto termine la cuarentena te va a echar los trastos a la calle, ¿verdad? Y muchas cosas que te están irritando. Otra mención que él hace es que el Señor odia a los que hacen iniquidad. Una quinta mención, él destruye a los que mienten. Una sexta, el Señor aborrece a los asesinos. Y una séptima, él aborrece a los engañadores. ¿Y por qué David medita en estas cosas acerca de Dios? Mire, porque es que cuando usted siente como que todo te cercó, como que todo se te vino encima, como que no hay respuesta de nada, es muy terapéutico analizar los atributos de Dios.
Eso nos ayuda a recordar que Dios siempre es bueno y que sus caminos son rectos para siempre, que Él es inmutable, que Él no cambia, que Él es el mismo de ayer, que Él es el mismo de hoy, que Él es el mismo por los siglos de los siglos, que su amor por nosotros nunca falla y que el tiempo de Él siempre es perfecto, que Él no llega tarde ni llega demasiado temprano. Él llega en el momento oportuno. Él quiere que aprendamos a descansar en Él. Él sabe cómo se va a resolver eso. Él quiere que ese tiempo que usted está gastando diciendo, Dios mío, pero ¿yo qué voy a hacer? Vaya y contemple la grandeza de Él. Recuerde cómo ha sido fiel Él en otras circunstancias de tu vida. Cómo Él ha estado ahí. Llegó en el momento preciso cuando usted dijo, ¿qué hago? Y Él le tiró ahí el salvavidas. Tranquilo, yo estoy ahí, tranquila. Yo estaba viendo que el agua ya le estaba llegando aquí, pero solamente quería darte fortaleza. Quería enseñarte que en las buenas y en las malas yo estoy contigo. Tal vez muchas de las frustraciones y enojos de nuestro tanque emocional interno se disipan cuando nosotros analizamos el carácter de Dios y al recordar que Él está con nosotros y no contra nosotros. Por eso dice la palabra, si Dios por mí, ¿quién contra mí? El que no me escatimó ni siquiera a su propio hijo, ¿cómo no me va a dar con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que me va a condenar? Si Él que me puede condenar fue el que murió por mí. Realmente el enfocarnos en el carácter de Dios nos ayuda a dejar el desánimo. Además, nos recuerda también que nuestros enemigos son en realidad enemigos de Dios, que la pelea no es conmigo. Por eso dice la Biblia, recuerde, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. El recordar que Él es más poderoso que cualquier maldad y más persistente que cualquier circunstancia difícil, es lo que hace que volvamos a tomar ánimo, que volvamos a tomar energía. Y en lo que respecta a aquellas personas que tratan de dañarnos, el Señor es mucho más capaz que nosotros para lidiar con ellos. Tal vez esa persona te diga que tiene amigos abogados, que el fiscal tal, que el juez tal, y eso con esto te chantajea muchísimo. Recuerde que hay uno que es más poderoso. Por eso en medio del desánimo muchas veces se nos hace difícil recordar las bendiciones de Dios. Es tan importante y es un hábito que debemos crear todos los días, recordar los atributos de Dios, recordar la grandeza. Yo les sugiero, hágase una lista de los atributos de Dios. Tal vez estas 7 declaraciones que encontramos aquí en el Salmo 5 acerca de Dios nos van a ayudar muchísimo. Comience con esas 7, pero hay muchas más declaraciones. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es Jehová tu sanador. Él es Jehová quien te sostiene de tu mano derecha. Él es el que te dice no temas, yo te ayudo. Él es el que si Él conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Todo esto son atributos de Dios y es muy importante. Y por eso el Padre Nuestro, la guía del Padre Nuestro es una guía espectacular, porque la guía del Padre Nuestro, la primera parte se enfoca, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y como el pastor le enseña, es impresionante cómo la desglosa. Una adoración al Padre por su obra creadora, una adoración al Hijo por su obra redentora, una adoración al Espíritu Santo por su obra santificadora. Entonces, este proceso de que usted lo tenga en cuenta en la oración le va a ayudar muchísimo a disipar el desánimo. Porque es que cuando usted solo se concentra en pedir en la oración, entonces usted llega, Dios mío, pero ¿por qué me hacen esto? ¿Pero por qué me pasa? Y se para tan cargado como se arrodilló. Se levanta igual de cargado. Pero cuando usted hace esta terapia diaria,
de reconocer los atributos del Padre, de reconocer los atributos del Hijo, de reconocer los atributos del Espíritu Santo, de darle gloria a Él por esto, cada día alabarlo, porque tú creaste todas las cosas, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar, todo lo que hay en ello, toda la plenitud. Imagínese, usted está pidiendo por el arriendo y se concentra en que de su Padre, del cual tú dependes, al cual tú alabas y le sirves, Él dijo: mío es el oro, mía es la plata. Si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti, dice el Señor. Pídeme y te daré por herencia las naciones y entregaré como posesión tuya los confines de la tierra. Imagine cómo le devuelven esos 900,000 pesitos, ahí sí podemos decir pesitos, por los cuales me estaban irritando, por los cuales me estaban afligiendo, por los cuales me estaban haciendo y sentir que ya no podía. Y usted dice: Señor, qué pena haberme dejado ofuscar tanto por esto que es una ni milésima de milésimas de milésimas para ti, y eso te hace descansar. Después de haber analizado los atributos de Dios y de haberse David enfocado en la soberanía y en la bondad de Dios, David comienza a examinarse a sí mismo. Allí en el versículo 7 y 8 dice: mas yo, o sea, ya lo vemos más relajado. Él llegó con una angustia y con una intensidad y con un ruego, pero luego él comienza a meditar quién es Dios, y ahora él dice: pero ¿por qué estoy afanado? ¿Pero por qué estoy tan preocupado? Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y te adoraré. Mire, cuando usted se concentra en los atributos de Dios, mire, no hay nada, no hay otra cosa que surja sino una alabanza y una adoración de lo profundo de tu ser. Dice: adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Después de él haber examinado, analizado al Señor, David comienza con un contraste muy claro. Y comienza a decir: yo no me voy a igualar a mis enemigos. Yo no me voy a bajar al nivel de mis enemigos. Dios me tiene sentado hoy, como iglesia diríamos. Yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente contigo. Yo no puedo dejarme irritar por aquellos que están en un nivel natural. Tú me has transformado a un nivel espiritual, a diferencia, y él comienza a hacer un contraste, a diferencia de aquellos que el Señor destruirá. Y David empieza a disfrutar de esa posición espiritual donde él está. Él recuerda el lugar donde está sentado, el lugar donde Dios le ha colocado. Y en el versículo 8 realmente es como la esencia de este salmo, es la oración principal de este salmo. La encontramos en el versículo 8 y él dice: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Yo no quiero igualarme a ellos. Ayúdame, por favor, soy tu hijo, te conozco a ti. Yo no puedo responder de la misma manera en la que ellos me están atacando. Endereza delante de mí tu camino. Todo lo demás, los 7 versículos anteriores, podríamos decir que es algo preliminar. La esencia de la oración la encontramos aquí. El resumen de su petición está aquí: guíame, oh Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza mi camino delante de ti. ¿Qué significa esto? David no quería caer en las mismas tácticas. Mire, a veces nos hemos dejado bajar de la cruz. A veces nos hemos dejado bajar de nivel, literalmente. Nos hemos dejado irritar tanto porque vemos la lucha contra nosotros. Pero David aquí comienza a hacer algo maravilloso y dice: la pelea de ellos no es conmigo, es contigo, Señor. Yo no voy a pelear con ellos, amén. Y entonces David le pide al Señor: por favor, no me deje
caer en la trampa de ellos, no quiero responderles de la misma manera. Por eso él ora para que el Señor lo dirija en medio del conflicto. Tal vez esa persona que te está irritando, tú has comenzado a contestarle de la misma manera, con la misma grosería. Mire, y a veces a uno le parece impresionante ver creyentes que se enfrentan hasta con insultos. Yo digo, oh Dios, se bajó de la cruz, se le olvidó quién es. Este príncipe, este rey, este sacerdote, ¿qué le pasó? Esta princesa, esta reina, esta sacerdotisa, ¿qué le pasó? Se le olvidó quién era, se dejó irritar demasiado. Y David dijo, no, yo no quiero caer en eso. Señor, yo oro para que tú me dirijas en medio del conflicto. Yo quiero glorificarte en medio de este momento. Quiero mostrar que soy una persona diferente. Quiero que te conozcan a ti por la manera en que yo voy a responderle a ellos. No me voy a dejar irritar. Recuerde allí Isaías 55, 8 y 9. El Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Ha dicho Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Cuando nos sentimos desanimados, nuestra oración por naturaleza casi siempre es orar por descanso. Señor, ayúdame, sácame, acaba con esos enemigos. Actúe a mi favor. Pero aquí nos enseña algo maravilloso David, o el Espíritu Santo a través de David. Piensa en algo. ¿Qué pasaría si en lugar de eso, en lugar de decirle, sácame de esta situación, le pidiéramos al Señor la oportunidad de hacer algo para Él? Señor, mire esto, que yo quiero que a través de esto yo te pueda glorificar. Yo quiero hacer famoso tu nombre a través de esta situación. Yo quiero que este hombre, esta mujer te conozca a ti. ¿De qué manera nuestra perspectiva cambiaría si nos viésemos a nosotros mismos como instrumentos de la voluntad de Dios, llevando a cabo sus deseos, en vez de siempre esperar que Él nos sirva a nosotros? Porque recuerde algo, recuerda aquel niño ciego que de una vez los discípulos quisieron, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús dijo, ni él ni sus padres. Esto sucedió para que el nombre de mi Padre fuera glorificado. Recuerde que algo que vemos en la vida de Jesús es que Él siempre buscó glorificar al Padre. Él no buscó gloria, Él no buscó tranquilidad para sí mismo, Él no buscó relax, que es lo que muchas veces estamos buscando. Ay, una vida tranquila, Señor, donde yo no tenga que afanarme por nada. Si tú le has dicho que quieres ser un instrumento para Él, que quiere que lo use, dígale, Señor, ¿cómo quiere que te glorifique en medio de esta situación? Dame la oportunidad de servirte a ti en medio de esta situación. Algunas veces sufrimos desánimo debido a las circunstancias difíciles que nos son causadas por alguien en particular. A veces sufrimos por ejemplo, esta pandemia, pues fue algo que se le salió de la mano al presidente, se le salió de la mano al jefe suyo, se le salió de la mano al dueño del apartamento donde usted vive. Bueno, ¿verdad? O sea, no es algo muy particular, pero a veces el desánimo nos lo causa una persona, y a veces intencionalmente. Esas lijitas que a veces se levantan, esas pulidoras que a veces nos ponen por ahí, y con frecuencia sufrimos cuando estas personitas nos hieren, cuando se convierten como en esos enemigos, amén. Y realmente ese fue el lamento de David en el Salmo 5. Él sabía que su desánimo, si había alguien muy en particular que le estaba irritando, y él sabía que si no hacía algo y dejaba que eso siguiera, eso se le podía convertir rápidamente en resentimiento, en amargura, en odio y finalmente en venganza. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Tal vez hay alguien que te está irritando, Mire, algo que usted no puede permitir es que a usted le rompa la comunión. Porque en el momento en que se le rompe la comunión, uno cree que es con la persona con la que se me rompe la comunión, pero realmente es con el Señor. Dice la Biblia, si andamos en luz
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una vez yo rompo la comunión con alguien, o sea, esa persona y ya la miro y me da una rabia y me arde aquí la boca, el estómago y la respiración me comienza, no es que esté con COVID, no, es la rabia que le da, que empieza a hacerle faltar el aire. Ahí la situación ya está grave. Cada vez que esa persona pasa por su mente, a usted le arde la boca, el estómago. Esa persona te ha logrado quitar el ánimo. Y si eso sigue, eso se le va a convertir en amargura. Y esa amargura se va a convertir en odio. Y ese odio te va a llevar a sentimientos de venganza. Y algo que David tenía miedo era de volverse igual que sus opresores. Él decía, yo no soy igual a ellos. Yo soy de otra clase de persona. Yo no puedo llegar a responderles de la misma manera. Yo soy una persona diferente. Yo conozco al Dios Todopoderoso. Y entonces David reflexionó en el carácter de Dios y le pidió la oportunidad de realizar cosas, pero en la voluntad de Dios. Señor, yo no quiero responder así, yo quiero glorificarte. Y entonces David comienza a considerar el carácter y las acciones de sus enemigos. Versículo 9 al 10. David decide deliberadamente entregarle esos enemigos al Señor. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, o sea, hieren. Retrocedámoslos un poquito, verso 9. Con su lengua hablan lisonjas, verso 10. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalo fuera, porque se rebelaron contra ti. David dice, Dios, tú eres la única autoridad. Tú eres el único que es capaz de juzgar con justicia y misericordia. Yo no me voy a encargar de ellos, encárgate tú de ellos. Mire, cuando lidiamos con aquellos que se oponen a la justicia y a la misericordia, debemos recordar que ellos no están luchando contra nosotros, que la pelea no es con nosotros, que la pelea es contra Dios. A veces nos dejamos irritar por la gente que habla mal de Dios. ¿Acaso Él no es soberano para defenderse? ¿Acaso Él no sabe qué es lo mejor? Pero a veces nos dejamos irritar y a veces dejamos tal vez compañeros de trabajo, cuando saben que tú eres cristiano, compañero de estudio, empiezan a hablar bobadas acerca de Dios, incluso blasfemias, y tú te dejas irritar. ¿Para qué? Entréguelos en las manos de Dios. Cuando lidiamos con aquellos que son necios, podríamos decir, porque así los describe el Señor, dice la Biblia que nos volvemos necios igual que ellos. Usted no debe responder a la necedad de ellos, porque ellos no están buscando la verdad. Ellos solamente están buscando irritarte. Ellos solamente están tratando de sacarte hasta una grosería. Y si se la logran sacar, mire, seguro que de ahí en adelante le van a poner el dedo señalador, el hermanito malo, la hermanita mala, el hermanito mentiroso. Y ahí le van a seguir irritando. Nosotros no podemos caer en la necedad de ellos. De algo que David se aseguró es que Dios nunca permitiría que las obras malas continuarían para siempre. Él limitará el pecado y responsabilizará a los pecadores. De eso tenemos que estar tranquilos. Dios hará justicia. El malvado no vivirá para siempre. No será para siempre esta aflicción. Dios nunca permitirá ser afligido más de lo que yo puedo resistir. Por eso es que Pablo allí en Romanos capítulo 12 versículos 17 y versículo 19, la palabra del Señor a través del Espíritu nos insta o nos exhorta acerca de cómo debemos responder a este tipo de personas. Y dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. O sea, no se deje quitar el ánimo. No se baje de la cruz.
no se baje de allí del trono donde está juntamente con el Señor. Ellos son necios. Ellos son necios. Permite que Dios sea glorificado a través de la manera como tú respondes. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Miren, no se nos olvide eso. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. David descansó en eso. Señor, no durará para siempre el malvado. Tú tienes un límite para el pecado. Mire, esto que estamos viviendo, Dios lo había anunciado. El pecado llegó a la cima. Y cuando el pecado llega al límite que Dios le ha puesto, Dios actúa. Dios actúa. Porque el pecado o el malvado no podrá hacer lo que se le antoje, solamente hasta donde Dios se lo permita, y Él va a reclamar responsabilidad a los pecadores. Por eso no deje que la maldad de los impíos te irrite, te quite el ánimo. Recuerde quién eres, dónde estás, ve a eternidad. El afán del desánimo se minimiza cuando confiamos en que el Señor es el que peleará por nuestras batallas. Y después, finalmente, después de celebrar el carácter justo de Dios, después de pedir la capacidad de mantenerse del lado de Dios en este asunto, y después de considerar el destino final de los malvados, entonces David se refiere al gozo futuro del justo. Versículo 11 del Salmo 5. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Mire cómo ya el estado de ánimo de David había cambiado. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu santo nombre. Mire, el concepto clave de este versículo es el gozo. Yo le pregunto, ¿cómo es tu rostro? A veces decimos, el gozo del Señor es mi fortaleza, pero la cara dice otra cosa. Yo recuerdo, había hay un cuñado que le gusta decir, le dice cuando estaba uno por ahí un poquito como frustrado, como con el ceño fruncido, ¿está contenta? Sí. No, sí, avísele a la cara. Bueno, yo le pregunto, ¿cómo está su rostro? ¿Estamos reflejando el gozo del Señor? ¿O todo el tiempo nos están preguntando, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos manifestando un rostro gozoso. Dios quiere que aprendamos a vivir por encima de las presiones. No deje que esa persona te irrite a tal punto que te haga decaer el semblante. Yo le pregunto, ¿existen evidencias de la paz de Dios en tu rostro? ¿Qué alegría nos da cuando hablamos con las personas y nos dicen, usted refleja una paz? Uno dice, Señor, gracias, me das la oportunidad de glorificarte. No diga, ay, sí, es que yo tengo un rostro hermoso. No diga, es la paz del Señor. Es que yo vivo en la paz del Señor. Glorifíquelo a Él, glorifíquelo a Él. Por eso, si intentas pelear tus batallas sin el Señor, yo le aseguro que te volverás una persona amargada, gruñona, y finalmente su rostro va a mostrar las marcas de la batalla. Mire, no te enfrentes cuerpo a cuerpo. El Señor dijo, hijitos, la pelea no es suya, es mía. Déjenmela a mí, yo sé cómo pelear. Recuerda allí en Génesis capítulo 4, versículo 5, que Caín, en lugar de reconocer a Dios y arrepentirse cuando Dios le dio la oportunidad, se puso bravo por la sentencia que Dios decretó sobre Caín, por su asesinato, su envidia, su altivez de querer hacer las cosas a la manera de él y no a la manera de Dios. Y dice la Biblia que su semblante se decayó. Mire, yo le digo algo, hermano, hermana. Si tenemos enojo constante y resentimiento, seguro que nuestro rostro lo va a demostrar. Nuestros músculos se tensan. Eso las marcas del rostro no son gratis.
apretamos los dientes. Mire, hoy algo que ya se vende así como sin receta, son estas como puentes para mitigar un poco el apretamiento de los dientes, porque muchos en la noche desgastan los dientes de la presión, no logran descansar en el Señor y durante la noche están, bueno, eso tiene un nombre, como apretando los dientes, rozándolo el uno con el otro, y entonces tienen que ponerle esos moduladores ahí para que no dañen los dientes. Eso que está revelando, hay mucha presión en tu vida, está llevando muchas cargas. Tal vez te estás dejando irritar. Mire, tal vez no duermes bien, te levantas como llamamos el mico al hombro, ¿verdad? Todos los músculos aquí del cuello tensos. Descansa en Él. Mejor que te levantes de madrugada y tome este salmo como una guía y empiece a concentrarse en Dios y luego entréguele todo lo que te irrita. Mire, eso es imposible. Esconder el desánimo interno. Los rostros caídos revelan un corazón desanimado. Eso no es solo la ley de gravedad. Eso es que has perdido el ánimo y el rostro inmediatamente se cae. Cuando la gente le pregunta qué le pasa, eso no es gratis. Está reflejando ese dolor interno y es importante que vayas delante del Señor y Él entregue tu carga. Dice la palabra, echa sobre Jehová tu carga, confía en Él y Él hará. Y el Salmo termina con el versículo 12 que dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. David concluye su salmo mirando al Señor y alejado de las causas de su desánimo, ya descargado. Él le ha entregado a Dios su carga en la mañana y el desánimo de David se ha ido. Emprende ese día con optimismo, con ganas, con fuerza, porque es que usted cuando está desanimado, todo se afloja, todo se va hacia el suelo. Pero Dios tiene promesa. Dios bendecirá a aquel que busca su protección. ¿Cómo lo hará? Lo hará mediante su favor y su escudo. David dijo, ya te entregué, tú irás delante de mí, tú prepararás la mesa delante de esos que me estaban angustiando. Y dice la palabra, un escudo invisible y amplio traerá protección. Por eso tomemos el escudo que es Él y deshagámonos del desánimo. Deje de luchar en sus fuerzas y entréguele sus batallas al Señor. Démosle gracias, Padre, gracias. Gracias por tus promesas, gracias por tu fidelidad. Gracias por ese cuidado tan especial y particular que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias porque el Dios de toda la tierra tiene cuidado de sus hijos. A ti te doy la honra, descansa en Él. Comience a entregarle esa carga, no estés más afligido, no estés más afligida. No deje que tu rostro siga decayendo. Empiece a adorar su grandeza y su poder. Dice el Señor, aquel que no te negó a su hijo, piense un momento en eso. Aquel que se despojó de sí mismo, ¿cómo no le va a dar en él todas las cosas? Él es tu gran yo soy. No solamente para lo físico, para lo emocional, para lo espiritual. Él es tu todo. Comience a adorarlo. Comience a agradecerle por todas esas bendiciones pasadas, por todas las respuestas que han venido a tu vida de manera tan oportuna. Comience a darle a Él la gloria y descansa en Él. Descansa en su palabra, descansa en sus promesas, descansa en su inmutabilidad, descansa en que Él es todopoderoso, en su omnisciencia. Tú no sabes lo que va a pasar mañana ni el lunes, pero Él ya lo sabe. Él ya lo sabe desde antes de crear el mundo, Él lo sabía. Tú no sabías que ibas a pasar por esto, pero Él lo sabía. Descansa en Él. Padre, oro que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento,
llenes nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Tú que no le has entregado tu vida a Él, tú que todavía no eres heredero de esas promesas, tú que todavía no puedes tomar el nombre de Él en tus labios, es la oportunidad de que lo hagas. Ríndete. Ya es hora de que te rindas a Él. Dale a Él tu corazón. Dígale: Señor Jesús, me rindo, no quiero seguir luchando en mis fuerzas. Hoy quiero reconocerte el Señor y el Salvador de mi vida. Hoy te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Gracias por perdonarme. Gracias por darme vida eterna. Dile: toma ahora el mando de mi vida y haz de mí esa excelente persona que tú quieres que yo sea. Lléname de tu espíritu y ayúdame a permanecer hasta el final. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, querida familia IMED, recuerde que el Señor está con nosotros. Les amamos inmensamente en el Señor y les mandamos muchos abrazos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.